Seguimos aquí, Ruta Decide 2024 de cara a las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, analizando ya de manera científica, técnica, lo que pudiera ocurrir y todo el contexto del escenario electoral de República Dominicana con Rosario Espinal. Le dejaba una pregunta, antes de la pausa, sobre esta narrativa de que lo que ocurra en términos municipales puede ser determinante en términos electorales para la estrategia de cara al 19 de mayo. Mira, sin duda alguna hay una relación, hay una influencia de lo que ocurre en febrero sobre mayo, pero no es mecánica. O sea, a ver, ¿qué puede ocurrir ahora? En febrero pueden ocurrir prácticamente una de dos cosas en la realidad. Sí. O que el gobierno le vaya como dice el gobierno, que le va a ir súper bien, como dicen ellos. De 70, de 80, sí, de 90. O sea, que le vaya muy bien. Sí. Que se lleven la mayoría el 70% de las posiciones. Sí, que es lo que ellos están diciendo. Sí, o sea, es la narrativa. Si el gobierno logra eso, indiscutiblemente que se está enviando una señal clara de que pueden repetir eso, incluso de manera más fácil. Para mayo, porque las municipales son las elecciones más dispersas, sí, en términos del territorio. Estamos hablando de 158 municipios. Claro, territorio y número de elecciones. Y 235 distritos municipales, es más dispersa. Mientras que las elecciones de mayo son 190 diputados, 32 senadores, presidentes. Sí, claro, entonces, bueno, eso es más fácil. Un contexto más controlado. Exacto. O sea que si el gobierno arrasa en estas elecciones de febrero, entonces es una indicación de lo que puede ocurrir, de lo que probablemente va a ocurrir en mayo. Ahora bien, si sucede que el gobierno no arrasa en esa magnitud que el gobierno dice que va a arrasar, sino que la cosa es un poquito más pareja, vamos a decir, entonces ahí se va a agudizar la contienda de mayo. O sea, ¿por qué? Porque el gobierno se va a emplear a fondo para que le vaya mucho mejor en mayo que lo que le fue en febrero, por un lado, claro. Y la oposición se va a entusiasmar a fortalecer en términos pensando del ánimo. Claro, pero podemos. Pero exactamente. Entonces, en ese sentido, y yo creo que esos son los dos escenarios, porque no creo que va a suceder que la oposición le vaya mucho mejor que al gobierno. Pero no creo. Hay otra narrativa que tiene la oposición, enfrentando esa posición del PRM del 70%, que la oposición dice, una cosa es el 70% de las posiciones y otra es la cantidad de votos. Sumado, por ejemplo, estamos hablando de que hay boletas plurinominales que van solas. La oposición está apostando a que la suma del PLD y Fuerza del Pueblo, en términos de votos, no me refiero, porque por ejemplo en una localidad, pongamos Alcarrizos, por poner un nombre, el PRM gane la localidad, pero la suma de los votos de la Fuerza del Pueblo y del PLD sea superior, porque fueron divididos. Bueno, entonces eso pudiera ser un triunfo para la oposición si ellos... El análisis de la matemática electoral después del domingo, que va a comenzar de una vez, desde que den los resultados. Mejores cantidades, pero nosotros tenemos más votos. Sí, pero desde que den los resultados, lo que los analistas, los políticos, lo que van a hacer es mirar el número de posiciones que ganó cada quien. Sí. La importancia. El número... la cantidad de votos que sacó cada quien. Tienen, ¿cómo te digo? Tienen su importancia en función de dependiendo cómo tú quieras entender las cosas. O sea, tú puedes, vamos a suponer
la oposición y el PRM sacaron más o menos la misma cantidad. Pon tú que sacaron 52 y 48. Vamos a dividirlo en dos. Porcentaje. Vamos a dividirlo en dos, sin pensar en los partidos pequeñitos que van solos o lo que fuera, o en otras alianzas. Pero para simplificar el ejemplo, supongamos que 52-48, pero que con el 52% de los votos tú te llevaste el 70% de las posiciones. Que puede pasar perfectamente. Claro, porque hay división en algunas localidades. Entonces, cada quien va a interpretar los resultados a su manera. La oposición va a decir, bueno, miren esos resultados, vamos a pasar eso al nivel presidencial y entonces a nivel presidencial la cosa está cerrada. ¿Tú me entiendes? Sí, claro, convenientemente. Entonces, cada quien va a interpretar esos números como más le convenga. En el tema de la abstención, primero hacer un reflejo histórico de cuál ha sido la tradición de abstención en República Dominicana y cuál se vislumbra de cara a este proceso electoral que es novedoso, partiendo de lo que hemos hablado ya anteriormente, el tema de la división de las elecciones, colocarla solo como municipal, y el tema del voto preferente para los regidores y vocales. Bueno, mira, cuando las elecciones se hacían cada 2 años, que estaban separadas las municipales y legislativas de las presidenciales, que fue año 1998, 2002, 2006, 2010. Fueron las elecciones donde era municipal, legislativas separadas de las presidenciales. Los niveles de abstención en esas elecciones oscilaron entre 42 y 49%. 42 y 49%. Mientras, de abstención. Mientras en las presidenciales era de alrededor cerca de 30%. En promedio era como 28, 29%. ¿Ok? O sea que ahí hay una diferencia importante. Más de un 20%. Aproximadamente. No, 28 versus 42. No, menos del 20, pero bueno, como dependiendo si era 42 o 49, lo que sea. En las elecciones municipales del 2020 fue 50.9%. De abstención, casi un 60%. En las municipales. Ahora bien, había una pandemia. Entonces nadie sabe exactamente el efecto que tuvo la pandemia. Correcto. Pero se presentó un fenómeno que no se había presentado en este país, que es que en las presidenciales y legislativas de julio del 2020 hubo una abstención muy alta, de casi 45%. Aquí no se había... No propia de elecciones presidenciales. Exacto, no propia del nivel presidencial, que era lo más que se había producido, era un 30%. Entonces, ahora mismo, para mí, uno de los datos que yo más deseo ver en las elecciones del 2024 es la abstención. ¿Y qué promedio? Sobre todo a nivel presidencial. Yo no sé cuál va a ser. A nivel municipal no hay un promedio, según el interés, porque incluso hay una narrativa comunicacional de que la ciudadanía no sabe que hay elecciones el próximo domingo. Yo supongo, pero no lo sé, porque solamente tenemos un referente de elecciones municipales separadas, que fue en el 20, y en el 20 había una pandemia y fue de 50.9. Entonces, pues claro, había una motivación, por un lado, de participar. Como se suspendieron las municipales, había como ese interés de ir a votar. O sea, ratificar ese voto que se frustró en febrero. Entonces, por un lado, había una motivación de ir a reafirmar el voto, de votar en contra del gobierno. La suspensión. Exacto. Pero así como había esa motivación, había una desmotivación, digamos, que era la pandemia, por un miedo a la pandemia. Entonces, ese es el único referente en tiempos recientes que tenemos de municipales solas. Como te dije, cuando se hacían municipales y legislativas separadas, la abstención oscilaba entre 42 y 49. Así que podemos esperar. Yo supongo, o sea, no sé qué va a pasar, pero yo estimo que probablemente andará cerca del 50%. ¿Y a quién beneficia la abstención? En estas elecciones, o gobierno. En estas elecciones probablemente va a beneficiar
al gobierno, la abstención. Porque el gobierno tiene capacidad de movilizar su gente, o sea, tiene el compromiso de ir a votar. Todavía no se ha mostrado un inmenso interés en estas elecciones municipales, es la sensación, porque es una sensación que uno puede tener. Entonces, el gobierno tiene más capacidad de movilizar votantes. Y estas no son unas elecciones de cambio de gobierno, como si fueron las del 2020. De mantenerse. En el 2020 había una fuerte motivación del cambio, de ir a votar para sacar un partido que tenía 16 años en el poder. Estas elecciones no tienen ese ingrediente de cambio. Estas elecciones son unas elecciones de consolidación, es decir, donde el partido en el poder, busca no solo continuar, busca enviar la señal de que se ha fortalecido en el poder. En ese sentido se parecen un poco, digamos, a las elecciones del 2006, 2008, o sea, que el PLD iba en un proceso de fortalecimiento, a las elecciones del 2016, donde ya en el gobierno de Danilo versus el gobierno de Leonel, Danilo ganó con 51 punto algo en el 2012, que fue más bajito que el 57 que sacó Leonel en el 2004 y el como 54 en el 2008. Danilo sacó 51 punto algo. Entonces, para Danilo era importante subir. Danilo subió alrededor de 10 puntos. O sea, de 51 punto algo a 61.4. O sea, en 4 años él se disparó 10 puntos para arriba. También fueron unas elecciones en donde el PLD buscaba mostrar poder. Entonces, el PRM en estas elecciones busca mostrar esa fortaleza electoral. En este proceso hemos visto... Mientras, aclaro, también quiero mencionar otro punto, mientras el PRM quiere mostrar músculo electoral, la oposición está dividida, porque aunque hayan hecho acuerdos, alianza. Pero procura sacar cabeza una de la otra. Pero están luchando entre ellos a ver quién surge si hay uno que surge claramente como segunda fuerza o no. Ahí Conté habla el criterio de las dos elecciones. Claro. En la elección por ir al segundo oposición, por ahí una lucha con el tercero para ver quién logra la segunda posición. Es que son dos elecciones, una entre el PRM y aliados y la oposición, y otra entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Son dos elecciones que hay aquí. Para los politólogos es muy difícil el escenario individual de ir a cada uno de los territorios, partiendo de que cada territorio tiene características muy distintas. Pero si nos concentramos en el Gran Santo Domingo, tenemos localidades que tienen incidencia donde estamos, en el Distrito Nacional. ¿Hay algún escenario que analizado con relación a lo que puede ocurrir en el Gran Santo Domingo? Por ejemplo, Carolina Mejía versus Domingo Contreras, Dio Astacio versus el PLD, Carlos Guzmán versus Betty. ¿Hay algún análisis que usted pueda tener en torno a lo que pueda ocurrir particularmente en cada una de esas localidades? No, yo no tengo ningún análisis en específico, o sea, porque ni siquiera creo que hay buenas encuestas. No hay buenas encuestas. No creo que hayan buenas encuestas. Los partidos tendrán sus encuestas, pero no las hacen públicas. No las muestran. Entonces lo que dicen es básicamente propaganda. O sea, el gobierno dice que va a ganar todos los municipios de la Gran Santo Domingo, la oposición dice que no. Entonces, lo que aún ellos sepan, y no hay encuestas independientes que realmente muestren a la ciudadanía. No hay encuestas independientes aquí. Bueno, para las municipales no las hay. Okay. Para las municipales no las hay. Y te voy a decir una cosa, tampoco es muy fácil, porque cuando tú tienes elecciones donde se proyecta un altísimo nivel de abstención, las encuestas se hacen más complejas en su capacidad predictiva. Vamos a decir, no porque la encuesta predice, pero la encuesta sí te hace, te presenta, como dicen, una fotografía de lo que ocurriría en ese momento. Entonces, mientras más abstención hay, más difícil es tú tener una idea de cómo se va a comportar el electorado. Aquí, el no sé era superior a la votación de los dos candidatos, en la mayoría de los casos. Es decir, tuvimos votaciones donde, por ejemplo, el indeciso, no sé por quién,
superaba en números a la suma de los dos candidatos. Mira, la gente sabe sobre los alcaldes y los alcaldes son, si tú te vas a mover a votar el domingo por figuras, por personas que son candidatos, las candidaturas a alcaldías o directores de distrito, eso es lo que te va a mover, porque como yo dije anteriormente, la gente en su mayoría no conoce las propuestas, o sea, los regidores ni siquiera saben los nombres, ni por qué partido van, la gente no sabe, porque son muchas candidaturas. Aprovecho para decir, yo no estoy de acuerdo con el voto preferencial a nivel de regidurías. Si usted de acuerdo con que continúe el formato de arrastre. Con que continúen las boletas cerradas, porque son muchas posiciones, a menos que en este país cambiaran el sistema e hicieran demarcaciones o circunscripciones uninominales para los regidores, lo cual tiene también su complejidad. Pero, en el contexto actual, tal cual está establecido el sistema, a los partidos que hacen primarias, que resuelvan cómo colocan el orden de sus candidatos y no le tiren eso a la ciudadanía, porque los partidos, supuestamente en nombre de la democracia, le han tirado a la ciudadanía el tener que discernir entre tanta gente que va a tantos escaños de regidurías y la gente va a ir a votar y va a ver una foto, ay, este me gusta más, o yo voy a votar por un hombre, o yo voy a votar por una mujer, o yo voy, porque incluso la gente que sabe por el partido que va a votar, no es suficiente. Tú puedes decir, yo voy a votar por tal partido, pero tú te vas a encontrar en el mismo partido tiene varias opciones. Claro. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, aquí, por ejemplo, 13 opciones. Exacto. Si tú sabes que tú vas a votar por el PRM o por el PLD o por la Fuerza del Pueblo, y luego tienes que elegir uno de 13. Tienes que elegir uno de 13, de ese mismo partido o alianza de partidos. Entonces eso es un dolor de cabeza para la ciudadanía. La ciudadanía no puede discernir tanta gente sobre tanta gente. El tema de las encuestas en la elección interna, ¿eso es democrático? En un país como este, ¿tiene la suficiente validez para que no tener todos esos conflictos que tenemos en el Tribunal Superior Electoral? Mira, los partidos, para sacar la ley de partidos y incluyeron una cantidad de cosas, incluyeron un menú de opciones, como si tú vas a un restaurante y yo veo esto, incluyeron un menú de opciones para elegir candidatos, que es problemático. Mira, las encuestas no son un método de elección de candidatos. No lo son. Tú puedes hacer encuesta y decir, vamos a medir por encuesta los niveles de popularidad o de conocimiento de alguien. Vamos a suponer que tú lo hagas. Tendría entonces que haber una asamblea, por lo menos, del partido, que eso es una información. Eso es simplemente una información. Incluso un partido puede decir, ok, tú saliste primero que yo. Y decir, no, pero es mejor que sea ella. Por X razón. ¿Tú me entiendes? Sí. Además, en las encuestas, imagínate tú, para regidores, los regidores hicieron asamblea, por suerte, pero para los diputados, que muchos hicieron encuestas, ¿qué porcentaje del electorado, del encuestado, conocía esas personas? Honestamente, a menos que fuera un presentador famoso de televisión, un cantante o alguien súper conocido por otro motivo, no necesariamente el ámbito político. Pero la mayoría de esos muchachos, que muchísimos son jóvenes, se presentan a competir por diputaciones, nadie los conoce prácticamente. Porque si a ti te conocen, por ejemplo, un muchacho de esos, 2,000 personas, eso es mucha gente, que a uno lo conozcan 2,000 personas, pero 2,000 personas, ¿qué son 2,000 personas? Cuando tú sales en la capital, por ejemplo en la C1 de la capital, a hacer una encuesta. O sea, por más científica que sea la muestra, la posibilidad de que ahí salga suficiente gente que conozca a esta
Es pequeñísima. Incluso personas que han logrado tener la posición. Usted encuesta hoy personas que son diputadas. La gente no sabe y probablemente quiénes en su son. propia circunscripción no lo conocen. Claro, la gente no o sea, están operando con un sistema electoral como si todo el mundo fuera un experto en política, un experto en seguirle la vida a los políticos, en saber quiénes son ellos. Y la inmensa mayoría de la ciudadanía no puede hacer eso ni quiere hacer eso. Finalmente, Rosario, el tema del método de elección. El método de Homs siempre es un dolor de cabeza cuando llegan estos procesos. Ahora se le aplica a los regidores el propio método de Homs. ¿Hasta qué punto es sostenible y si es una herramienta democrática para la elección de una candidatura? El problema del método de Hunt no es que no es democrático. Cualquier sistema que tú diseñes con cierta racionalidad, tú lo puedes aplicar a un sistema democrático. Ahora bien, el sistema de Hunt funciona, está diseñado para boletas cerradas. Porque cuando tú entras en el voto preferencial, te voy a poner un caso. Tú vas de candidato a diputado por un partido chiquitico. Pequeño. Partido chiquitico. Sí. Pero resulta, por alguna razón, tú eres conocido, la gente quiere que tú ganes. Una gran cantidad de votos. Puede ser que tú saques 15,000 votos. Sí. Puede ser que esos 15,000 votos sean más que lo que sacaron los candidatos a diputados en los otros partidos de manera individual, sí, ¿verdad? Sí. Porque en ese partidito chiquito, todos los votos se fueron donde ti. Okay. Las otras personas... 15,000 votos, no, los demás no sacaron nada. 1, 2, 3, okay. Exacto. La suma de votos no llega a los 16,000. Exacto. Pero ese se llevó 15, ¿verdad? Sí, sí. En el otro partido se distribuyeron, fulano sacó 5, el otro sacó 8. Y llegaron a 25,000. Ajá, por ejemplo. Pero ese otro partido o esos otros partidos ganaron muchos votos como partidos. Y el método de Hunt se aplica a los partidos. Claro, es que es porque está diseñado, porque es que los sistemas electorales se han diseñado en base a los partidos, no en base a la moda de que son los individuos. Ahora el voto preferencial te está estableciendo una preferencia individual. Entonces, una persona que ganó 15,000 votos puede decir, pues yo no gané, yo saqué más votos que todo el mundo aquí, que todos esos que van a diputaciones. Pero no hay una verdadera validación del ejercicio ciudadano. Bueno, depende, no es que no hay una validación, es que se están utilizando criterios diferentes. Entonces, si tú tienes el método de Hunt aplicado a partidos, eso debería ser boleta cerrada. No debe ser mayoría simple, no es más fácil. O no existe ese sistema. Pero sí. Claro que existe el sistema. Los senadores se eligen por mayoría simple, los alcaldes se eligen por mayoría simple. Si los regidores van buscando un voto preferente, ¿por qué aplicarle esa distribución de partidos? Porque la razón es la siguiente. En el caso de regidores, de vocales y de diputados, lo que se ha utilizado como referente es la población para asignar escaños. ¿Qué son escaños? Si en la capital circunscripción 1 hay 6 escaños de diputaciones, es en base a la cantidad de población que hay aquí, y en un método, el método de Hunt te va asignando 50,000, los 50,000 primero, ese se llevó el primer escaño, los 50,000 segundos se lleva el segundo escaño, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo con el método de Hunt? Yo no tengo problema con el método de Hunt. No tengo problema. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que se combinen métodos. Okay. Entonces, si tú quieres, preferente. Si tú quieres establecer un sistema para todo de circunscripciones uninominales, entonces tú tienes que fragmentar la circunscripción 1 del Distrito Nacional en 6 pedazos y tú vas de diputado en la C1A, el otro va de diputado en la C1B y es uninominal. Pero eso es como los senadores, los alcaldes. Pero la representación proporcional, que es la que se usa para las diputaciones, regidurías, no uninominal, es una representación proporcional en base a la población. Entonces aquí ha mezclado en base a diferentes ideas de qué es democrático, de qué no es democrático. Mira, aquí se va a presentar un problema.
aquí va a haber gente que va a decir, yo quiero ser candidato yo, solo, independiente, claro, sin partido. Y aquí va a ser más conveniente. Y aquí van a tener que regular eso. Y eso no tiene nada que ver con el método de Hunt. ¿Y cómo va esa persona solita a sacar los votos? Pues tendría que sacar 100,000 votos. Se nos acaba el tiempo, te quedan muchas cosas pendientes. El tema de la... Entré mucho en aspectos técnicos que no me interesaba. No, porque el interés es llevar orientación, porque desde el punto de vista de lo que es el criterio del programa, lo que son las preferencias, nosotros las estamos llevando a través de que sea la gente que diga estos elementos técnicos para que la gente tenga una idea de cómo va el proceso, porque hay mucho desconocimiento. La gente no sabe. Eso del método de Hunt, si hay desconocimiento de que hay una elección, mira, yo he visto candidatos a diputados o sea, en elecciones pasadas, que siendo candidatos a diputados, yo los he escuchado diciendo, no, porque yo 6,000 votos, yo saco 6,000 votos, y yo digo, pero que no es sacar 6,000 votos, es que tu partido gane el escaño primero. Claro, no importa la cantidad de votos que tú puedas lograr, si tu partido no logra aglutinar una cantidad de votos que sea lo suficientemente fuerte para lograr la cantidad de escaños posible. Yo soy partidaria de los sistemas electorales que protegen la fortaleza de los partidos. Yo, personalmente, yo no estoy a favor de la disgregación y de la individualización, porque eso va a ser un desastre. Eso lo único que va a fomentar las candidaturas independientes. Eso lo único que va a fomentar son los liderazgos individuales versus los liderazgos grupales de los partidos. Esa es mi opinión. Nada es perfecto en la tierra. Entonces hay que sopesar las cosas. Yo siempre le digo a la gente que le gusta la política, entren a los partidos, participen en la vida partidaria, con lo bueno y con lo malo que tienen los partidos. Bueno, muchísimas gracias, doña Rosario. Siempre es interesante esa conversación. Rosario, gracias, Rosario Espinal. A ustedes vamos a una pausa. Venimos con las conclusiones finales de Ruta Decide 2024 por aquí por Ruta 66.